Gustos, pues muy buenos días a todas y a todos. Siendo las 10 horas con 13 minutos de este día 21 de septiembre del año 2022, en las instalaciones que ocupa el aula 4 del Centro de Capacitación para el Servidor Público, ubicado en Avenida Prolongación Alcalde 1855, planta baja, en el edificio del Archivo Histórico, se da inicio a esta cuarta sesión ordinaria del Comité Estatal de Adjudicación del proyecto denominado Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara, línea 4. Agradeciendo la presencia de todos los que integran el comité, de quienes son suplentes, de quienes son invitados permanentes. Destaco la presencia de Carlos Fabián, nuestro testigo social que está acompañándonos en este proceso, a la empresa, los distintos integrantes de la empresa que están el día de hoy haciéndonos llegar la propuesta. También les damos la bienvenida. Sé que por aquí están funcionarios públicos municipales de las diferentes Tlajomulco. También les damos la bienvenida a la sesión de este comité. Con la finalidad de desahogar el orden del día de esta sesión, les solicito al secretario técnico, al licenciado Alfredo Velasco, tome y dé cuenta de la asistencia de los integrantes de este comité, por favor. Gracias, presidente. Como le indica, procedo a tomar asistencia. Por parte de la Secretaría de Administración, Ricardo Rodríguez Jiménez. Presente. Por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales. Presente. Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, David Miguel Zamora Bueno. Presente. Por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, Luis Roberto Arechiverra Pacheco. Presente. Por parte de la Consejería Jurídica del Estado, José Luis Tostado Bastidas. Presente. Por parte de la Contraloría del Estado, Álvaro Alejandro Ríos Pulido. Como invitados permanentes a este comité, el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor. Presente. El coordinador general de proyectos línea 4 de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Rolando Valle Favela. Presente. Y damos cuenta que se encuentra presente el testigo social que acompaña el proceso, Carlos Fabián de Anda Arámbula. Asimismo se encuentra presente el titular de la entidad ejecutora, Juan Carlos Aguirre, director general del CITEU. Presente. Se da cuenta, presidente, que se encuentran presentes 6 miembros del comité, por lo que se cuenta con tiempo suficiente para sesionar. Muchas gracias, secretario. El el quórum necesario para sesionar y conforme a la convocatoria de esta sesión, solicito nuevamente al sector técnico de lectura y someta a votación el orden del día propuesto. Gracias, presidente. Procedo a dar lectura al orden del día. Punto número 1, registro de asistencia, verificación y declaración de quórum legal. Punto número 2, lectura del orden del día y aprobación del mismo. Punto número 3, desahogo del acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación pública nacional NPN 02-2022-CEAP-CTU-línea 4. Como punto número 4, clausura de la sesión, y en votación nominal se solicita a los miembros del comité el sentido de su voto. Ricardo Rodríguez Jiménez. A favor. Juan Partida Morales. A favor. David Miguel Zamora Bueno. A favor. Luis Roberto Arechiverra Pacheco. A favor. Y José Luis Tostado Bastidas. A favor. Doy cuenta, presidente, que se cuentan con 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día propuesto. Con relación al tercer punto del orden del día y conforme a lo previsto en las bases de licitación de este proyecto, así como al propio manual de adjudicación, se plantea a los miembros de este comité la logística para el desahogo de la sesión. En primer término, la entidad ejecutora dará cuenta de los participantes registrados y que en su caso presentaron la correspondiente propuesta. En segundo término, la entidad ejecutora dará lectura al importe del monto autorizado por el Congreso del Estado. En tercer lugar, además de la rúbrica que la entidad ejecutora efectuará a las propuestas presentadas por los participantes, esta precisará la documentación que de manera cuantitativa deberá de contener la propuesta en relación a los apéndices 1, 2 y 3. En cuarto lugar, este comité determina el siguiente orden de prelación para efectos de que los miembros procedan a la revisión del contenido de la propuesta y procedan a rubricarla, siendo los siguientes: SIOP, Secretaría de Hacienda Pública; Administración, la Secretaría de Desarrollo
Económico y la Consejería Jurídica. Para efectos de facilitar la revisión, la entidad ejecutora propone el correspondiente checklist, en donde se precisa de manera cuantitativa la documentación cuya presentación se verificará que contenga la propuesta. En quinto lugar, en caso de que acudan dos o más participantes que presenten propuesta, que no es el caso, se determina que se deberán de rubricar las propuestas de manera cruzada. En sexto lugar, una vez hecha la revisión cuantitativa de las propuestas y asentadas las observaciones formuladas en su caso, el miembro del comité designado procederá a dar lectura al importe total de la contraprestación económica. En séptimo y último lugar, se levantará acta del acto correspondiente llevado a cabo, misma que será firmada por los asistentes. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba la logística planteada. Si usted a favor, les pido que manifiesten la mano de su mano. Contra, abstenciones, aprobado por unanimidad. Luego entonces, conforme a la logística planteada, se concede el uso de la voz al titular de la entidad ejecutora, CITEU, Juan Carlos Holguín, por favor, para el proceso que corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Para dar seguimiento a lo propuesto por esta orden del día, primero que nada, cumpliendo con el pase de lista de solicitantes asistentes a esta reunión, les comento que la empresa buenos días, ahí ya, ¿verdad? Buenos días, para dar seguimiento con el punto 1, que es el pase de lista de los participantes y visitantes asistentes a recepciones de propuestas. Le comento a este comité que tenemos el registro del consorcio integrado por Mota Energy México S.A.P.I. DCB y consorcio de tren ligero de línea 4 de Guadalajara SAPI S.B. Es la única empresa que tenemos registrada, que hemos recibido la propuesta de ellos. Como punto número 2, damos conocimiento a este comité que, de acuerdo a lo que se procedió en el Congreso, doy lectura al artículo primero transitorio del decreto número 28790 diagonal LX3 diagonal 22, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, que a la letra señala: artículo primero, se autoriza al órgano público descentralizado denominado Sistema de Tren Eléctrico Urbano para llevar a cabo el proyecto denominado Modelo Integral de Movilidad de la zona sur del área metropolitana de Guadalajara, entre paréntesis línea 4, con una inversión pública productiva total de 9.725 millones de moneda nacional, sin incluir el impuesto al valor agregado, a valores de mayo del 2022. Para tal efecto, se autoriza al órgano público descentralizado denominado Sistema de Tren Eléctrico Urbano para que celebre un contrato de asociación pública-privada bajo la modalidad de coinversión con el objeto de llevar a cabo el proyecto denominado Modelo Integral de Movilidad de la zona sur del área metropolitana de Guadalajara, en paréntesis línea 4, por un monto total del proyecto de hasta por la cantidad de 21.614.400.000 pesos, sin incluir el impuesto del valor agregado, a valores de mayo del 2022, por un plazo de hasta 38 años, de los cuales hasta un máximo de 2 años corresponderán a la etapa de inversión. Siguiendo con la logística y el punto 3, que es referente a la apertura para checar el cumplimiento de los documentos de la propuesta presentada, le pediríamos al SIOP, por favor, proceder a la apertura de estas propuestas para checar el cumplimiento cuantitativo, de cada uno de los documentos.
para este acto vamos a tener los tres apéndices que hemos dicho: apartado de aspecto legal, apartado de aspecto técnico y apartado de aspecto económico y financiero, lo cual va a ser la revisión cuantitativa del listado de documentos. Empezaremos con el aspecto legal. Cuando estén listos me informan para ir dando lectura a cada uno de los documentos. ¿Listo? Damos inicio al listado de documentos para el aspecto legales. En primer término tenemos la clave L1, que es copia simple de los testimonios de sus escrituras inscritas en el registro público de comercio respectivo, en caso de que así la ley aplicable lo requiera, o en su defecto, constancia de que se encuentran en trámites inscritos. Como dos, en caso de que la propuesta sea presentada por un licitante estructurado en un consorcio, deberá anexar un documento en papel membretado firmado por él o los representantes comunes designados. Todas las actas y está el documento de convenio social. Gracias. Documento 3. Manifestación firmada por el representante legal o por los representantes legales de cada uno de los miembros del consorcio, bajo protesta de decir verdad que no se encuentran sujetos a ningún procedimiento de recesión o revocación respecto de contratos celebrados o concesiones otorgadas por o con el gobierno federal y el gobierno del estado a la fecha de la presentación de la propuesta. Documento L4. Opinión de cumplimiento de las obligaciones financieras en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria SAT, lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32b del Código Fiscal de la Federación y manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad, que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales es fidedigna en cuanto a su contenido y lo que en ella se refleja, y la misma que no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. Documento L5. Manifestación del licitante firmada por sus representantes legales en el caso de consorcio, que manifiesta por cada uno de los miembros de 1. Su aceptación a obligarse expresa incondicionalmente a lo establecido en las bases de la licitación. 2. En caso, obligarse solidariamente a la constitución de la sociedad mercantil de propósito específico, que de resultar licitante ganador podrá constituirse en el inversionista proveedor. Y 3. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para que la sociedad mercantil de propósito específico, que en su caso se constituía en la inversión de proveedor, firme el contrato de coinversión. Documento L6. Manifestación del licitante firmado por su representante legal, en el que bajo protesta de decir verdad manifiesta y haga constar la veracidad, actualidad y legalidad de toda la información y documentación presentada por el licitante en la licitación.
Documento L7. Opinión de cumplimiento en sentido positivo y vigente al momento de la presentación de la propuesta en materia de obligación obrero-patronal emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Documento L8. Manifestación bajo protesta de decir verdad del licitante, firmada por el representante legal o en su caso el representante común del licitante, en formato libre mediante el cual declara que su propuesta no ha sido y no será resultado de contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí para establecer, concretar o coordinar posturas o abstención de este u otras licitaciones. Documento L9. Carta de compromiso del licitante en papel membrado debiendo indicar los compromisos asumidos en la elaboración y presentación de la propuesta, incluyendo al menos los datos contenidos en el modelo de carta de compromiso del licitante que forma parte de las bases de la licitación. Documento L10. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron las bases de licitación, sus anexos y apéndices, así como estar conforme de ajustar a las leyes y reglamentos aplicables y a los términos de las bases de esta licitación, las modificaciones que en su caso se hayan efectuado. Documento L11. Manifestación bajo protesta de decir verdad que se analizó y revisó el modelo de contrato, el cual deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo. Documento L12. Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción, equipamiento y normatividad aplicable y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta, así como las normas de calidad de los materiales. Documento L13. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, en caso de resultar adjudicado en esta licitación, constituirá una sociedad mercantil de propósito específico. Documento L14. Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico y estar conforme de ajustar a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de convocatoria y bases de esta licitación pública, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las particularidades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, por lo que no podrá involucrar su desconocimiento. Documento L15. Copia de la minuta de la Junta de Declaraciones firmada de conocimiento y aceptación de los acuerdos ahí tomados o manifestación escrita de conocer el acta de la Junta de Declaraciones en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta. Documento L16. Circulares aclaratorias y anexos de los mismos que deberán de integrar y considerar en la elaboración de la propuesta, en caso de que hubiera. Si durante el proceso no surgieran circulares aclaratorias, deberá presentar un escrito donde así lo manifieste. Muchas gracias. Con esto damos por concluida los apartados de aspectos legales, los documentos que fueron leídos de forma cuantitativa.
Pasamos al siguiente punto, que es lectura para verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos en forma cuantitativa. Damos inicio al documento T1, que es organigrama y escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el currículum, firmado por la persona a la que pertenece y el representante legal o representantes comunes en caso del licitante, y copia del título o cédula profesional que acredite la profesión y o el grado de escolaridad de todos aquellos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras y su equipamiento del proyecto, así como de quienes estarán a cargo de la elaboración del proyecto ejecutivo y de la operación y mantenimiento del sistema de recaudo, de los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitudes similares a esta licitación pública. Aprovecho el paréntesis para dar cuenta de la presencia del abogado David Bernal, abogado del gobernador del estado, que se incorpora a esta sesión. Perfecto. Continuando con el documento T2, copia de contratos o documentos debidamente formalizados con los cuales se acredite que el licitante ha realizado proyectos iguales o muy similares a la naturaleza, características, volumen, complejidad, magnitud o condiciones a los que están solicitando en esta licitación pública. Los contratos deberán haber sido firmados dentro de los últimos 10 años previo el acto de presentación y apertura de esta propuesta. La relación Documento T3. Historial de cumplimiento satisfactorio de contratos similares en los que sean compatibles la participación de licitantes suscritos con dependencias del sector público o privado, y en el caso de que haberlos celebrado, los cuales se acreditará con la presentación de copia simple de los documentos debidamente formalizados en acta de entrega-recepción, actas de terminación, actas finiquito, cédula de recepción de los trabajos u otros de naturaleza análoga que permitan identificar la correcta terminación de los trabajos, en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos similares al que licita, este lo manifieste por escrito a la convocante, bajo protesta de decir verdad.
Documento T4. Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos correspondientes al diseño, proyecto ejecutivo, construcción de la obra y el equipamiento de las mismas y el mantenimiento y operación del sistema de recaudo, la cual deberá contener la descripción clara de la planeación y en estrategia integral del licitante, en donde se establezcan los objetivos generales y particulares a fin de que en cada actividad se conozca el plan de trabajo indicado los frentes a implementar su programa de ejecución, señalando la duración de cada una de las acciones para ejecutar, considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan. Presenta como adecuado la integral un documento de 442 hojas, donde sí aparecen los programas, la forma de aplicarse cada uno de los frentes. Gracias. Documento T5. Programa preliminar general de ejecución de los trabajos, conforme a lo propuesto de la partida para la etapa de diseño y proyecto ejecutivo, la etapa de construcción y equipamiento y la etapa de operación y mantenimiento del sistema de recaudo, según corresponda, calendarizado en periodos mensuales conforme a los plazos determinados por la convocante en estas fases de licitación, utilizando preferentemente diagramas de barra, considerando los frentes necesarios para la ejecución de los trabajos para el cumplimiento de los plazos establecidos en las bases de licitación. Está el programa general para la etapa de diseño y está el programa de ejecución de los trabajos pendiente a todos sus Documento T6. Manifestación escrita del licitante en la que indique tener o no